historia reciente, lo único que hicimos fue empeorar condiciones. Ojalá que podamos hacer ese quiebre de paradigma y a partir de ahí pensar en cómo instrumentarlo mejor. Antes de Nicolás, una sola cosita, los invitamos a hacer preguntas, ¿eh? Si quieren anotar algo, vamos a dejar unos minutos también para poder intercambiar y generar un ida y vuelta, ¿sí? Así que cualquier cosa, levantan la mano y alguien se va a acercar a buscar la pregunta. Sí, Nicolás. Bueno, lo que me... ¿Anda? No. Lo que me toca en el rol del Estado, un diagnóstico que hicimos el año pasado que fue bastante revelador, fue que para la población que tenemos que acompañar para que consiga trabajo, se autoemplee o entre a un empleo formal, en 3 ministerios solamente había 67 programas, ¿no? Entonces dijimos, pero pará, ¿y este no es muy parecido a este con otro nombre? ¿Y este no hace algo muy similar a este? Pero... Y todos tenían su capacidad al máximo, todos estaban trabajando al máximo, todos estaban llegando al máximo a la población. Entonces, como Estado creo que algo que nos estamos dando un trabajo muy intenso es a repensar cómo el Estado se vincula con situaciones de vulnerabilidad de una lógica mucho más asertiva, porque ni siquiera es eficiente, porque quizás algunos de los programas eran muy eficientes, pero si nos pensamos como un solo Estado nacional, tenemos que ser mucho más asertivos. Hicimos, ahí cuento una experiencia propia en desarrollo social. El año pasado hicimos una propuesta muy fuerte de cambiar el organigrama del Estado, de cómo estaba estructurado el ministerio, y juntamos en una sola secretaría todos los programas de promoción. Los cuales estaban algunos en niñez, algunos en alimentario, algunos estaban divididos en todo el ministerio. Por lo tanto, era muy difícil conocer y saber el impacto que estaban teniendo y cómo se venían desarrollando. Ese cambio de tener solo una Secretaría de Economía Social, hoy en día con 18 programas, nos permite poder acompañar a la persona en un proceso de desarrollo que tiene que tener puerta de salida. Y eso es lo otro que creo que nos cuesta mucho. Muchas veces nos cuesta saber en qué momento acompañamos a las personas, a las comunidades, y en qué momento las soltamos. ¿En qué momento decimos tienen que pasar a otro estadio, a otro proceso, a otro nivel, a otro contexto? Y muchas veces nos cuesta, Estado, sociedad civil y empresas o sector privado, decir, bueno, no, yo estoy acompañando a la persona en este momento. Después, si querés, la paso a este programa, le pido al programa de RCE que la tome, le pido a la ONG que le incluya en su programa, y creo que ahí estamos errando. Creo que tenemos que empezar a pensar las intervenciones, los acompañamientos con comunidades de manera integrada, donde nos animemos al Estado con los programas de responsabilidad con las organizaciones a hacerlo juntos. Y hacerlo juntos quiere decir el lío de coordinar agendas, de coordinar recursos, de coordinar prioridades, de coordinar tipos de intervención, porque si no las personas están como, o sea, y más en las grandes ciudades, que es donde más todos llegamos, está como diciendo, bueno, ¿y dónde me conviene más? ¿Con qué ONG me engancho más? O si está el programa del Estado. Entonces empiezan a ver esas cosas insólitas de que nos cuesta que una persona deje un plan social para emplearse, porque se siente cómodo y dice, no, es que yo acá me siento bien y me siento contenido y me siento cuidado. Y decimos, claro, no, pero los programas son transitorios. Todas las intervenciones con comunidades son transitorias porque lo que tenemos que lograr es la autonomía de la comunidad, la autonomía social en sus derechos y la autonomía económica. Hasta que las comunidades y las personas no tienen autonomía económica, no vamos a romper el círculo de reproducción de la pobreza. Y para que haya autonomía económica, esa autonomía se da sin nosotros sosteniéndole la mano, sin nosotros acompañando entre algodones. Entonces, muchas de las experiencias de hoy, por suerte, hablaban de eso, de cómo lo generamos autonomía. Insisto, hasta que no sea económica la autonomía, no hay forma de que pueda hacerlo realmente. Me quedo con la visión a largo plazo que vos planteabas, Gastón, para pensar el país que necesitamos y cómo llegar a eso. Me quedo con tu zona del ecotono para trabajar en las políticas públicas y me quedo con la mirada de Bea de la integración y de hacer más ágiles los procesos. Diría José del Río, en 140 caracteres, último mensaje de cada uno.
tenemos que pensar una nación. Eso nada más. Yo diría transformarnos, adhiero a lo último, transformarnos cada uno de nosotros con nuestra familia y nuestra comunidad para salir al encuentro del otro que es distinto en la esquina y que es distinto en la otra provincia y que es distinto en la otra punta del país. Pero para eso primero transformarnos cada uno. No, en esa línea y en 140 caracteres, ¿no? En el tren del desarrollo, de la prosperidad que nos estamos planteando como país, estar convencidos de que tiene que subir todo el mundo y de que algunos, por la situación que están pasando, vamos a tener que agarrarlos de la mano y ayudarlos a subir, pero después cómo generar las condiciones para que ese tránsito sea lo más natural posible. No, como decía al principio, no hay nación, no hay prosperidad si no hay una verdadera integración social, y es un país para todos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin seguir tiempo. charlando en el break y todo eso, seguimos conversando. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. A mí me dijeron Gracias. 140, yo me asusté. Pasamos al último bloque. Tenemos la suerte de contar con el señor Miguel Ángel Ponte, de la Secretaría de Empleo, y con Luis Aragón, que es el presidente de la División de Recursos Humanos de IDEA y director de Recursos Humanos del Banco Santander, para que nos hablen como el empleo, la clave de la integración social. Bueno, yo por favor, porque yo lo voy a presentar a Miguel, básicamente. Bueno, gracias por estar acá, agradecerles a todos los participantes, a cada uno de los casos, realmente inspirador. Nosotros, las tres divisiones que nos unimos hoy de IDEA, la división institucional, la división sustentabilidad y la división recursos humanos, somos los profesionales que dentro de las empresas trabajamos con este recurso tan importante que es para cambiar el país y para cambiarle la vida a las personas, que es el empleo. El otro día Bea me decía y me dejó pensando, y hace 2 semanas que le estoy dando vuelta a lo que me dijo Bea, que es, ustedes piensan en el empleo, piensen en empleo y en trabajo, porque no todas las personas que ustedes emplean, no toda esa mayoría de personas que decía Bea recién, pueden acceder al empleo, pero muchas, ustedes pueden crear las condiciones para generar trabajo en esas personas. Así que en esta reunión, donde vimos tantos testimonios, donde recién vimos esa mirada larga de Gastón, de Nicolás, de Bea, nos pareció importante invitarlo a Miguel. Miguel, la mayoría de nosotros lo conocemos, Miguel es el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo. Miguel hasta hace 2 años era uno de nosotros, de los que trabajamos en recursos humanos, en gestión de personas, y hoy está del otro lado y está integrando todo esto. Así que Miguel el año pasado estuvo con nosotros, estábamos diseñando los proyectos de ley juntos, nosotros vimos los proyectos que Miguel estaba pensando, y agradecerte otra vez que estés con nosotros y nos cuentes cómo va esto y cómo está integrando todo esto. Bueno, gracias. Ante todo, mi felicitación a todo este esfuerzo de las ONG que han compartido durante la mañana. Yo les voy a transmitir un poco la visión que tenemos de la Secretaría de Empleo, que es muy coincidente, por no decir 100%, ¿no es cierto?, con la de Desarrollo Social, apuntando a tratar de ver qué es lo que realmente se puede hacer, ¿no es cierto? Porque eso de mirar al futuro y decir en el futuro, veamos qué podemos hacer hoy. Yo diría 2 contextos, porque si no entendemos 2 contextos, todo el tema de cómo integrar el empleo, etcétera, podemos estar desenfocando el rumbo. Un primer contexto es entender qué es el marco de la población laboral argentina. Números que matan, pero muy simplemente, la Argentina tiene aprox 44 millones de personas, 23 en la población económicamente activa, que es esta de acá. De eso ya arrancamos con que 6 no trabajan. Este número es alto, cualquier país tiene un poco menos.
Significa que hay 6 millones de personas que están en la población económicamente activa, pero que en realidad están inactivos, o sea, no se presentan al mundo del trabajo. Y se suman a los menores de 18 y mayores de 65, que es la población inactiva como tal. Si bajamos por acá, nos quedamos entonces con 17 millones de población activa, de los cuales 15 millones están ocupados, 1.300.000 desocupados. El sector público tiene aproximadamente 3.800.000, 13 millones el sector privado y 200.000 en los planes sociales, si bien depende cómo hagamos la cuenta, porque hay planes sociales que son planes sociales, otros que son de formación, después vamos a dar unos números más precisos. Si nos metemos dentro del sector privado, tenemos que en la parte de asalariados hay aproximadamente 9 millones de personas, pero estos 9 millones de personas, aproximadamente 4 millones, 2.800.000 acá y 1 millón más en personal doméstico están no registrados. Moraleja, aterrizamos que el empleo privado que alimenta a todo el resto del país son 6,5 millones de personas. O sea, un impacto acotado. Si vemos un cachito más esto, bueno, un tema importante, por favor, hay tantos cantores de sirenas, ¿no es cierto?, tantas sirenas cantando al lado de Ulises. Las únicas fuentes reales de información sobre ocupación y desocupación, le diría que son 3, están al acceso de todo el mundo, cualquier otro analista que diga otra cosa está diciendo cualquier cosa, que son lo que sale de CIPA, lo que sale de LEIL, que es la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo, en lo que hace empleo. No hay otro dato cierto. Y con respecto a desempleo, a nivel general, la encuesta permanente de hogares. Un tema importante es que la estructura no viene cambiando en los últimos 5 años. En los últimos 5 años está chato. Esos 6.500.000 habrán sido 6.400.000, 6.200.000, 6.300.000. El año pasado hubo un bajón importante en el empleo, esta panza que está acá, ¿no es cierto? Por más que ahora punta a punta estamos por encima, y justamente la estadística que se publicó ayer, estamos levemente superior a lo que estábamos el año pasado, que es esta curva azul, y por encima de lo que estaba el 2015, pero el año pasado este bache que está acá existió. Ahora, cuando uno mira esto, mira 6 millones de los 17 que teníamos allá. ¿Dónde está el resto? Si añadimos otro grupo más de personas, llegamos a 12 millones. ¿Quiénes son estas personas? Fíjense, estas personas que son lo que hoy conocemos como el empleo total, que no es solamente el empleo registrado privado, son el sector privado, que tenemos los asalariados del sector privado, los monotributistas, las casas particulares y los autónomos, y el sector público. Y cuando sumamos todo esto llegamos a 12 millones, que es lo que sería la población que en forma de empleo o en forma más independiente es la que sostiene la economía del país. Pero la realidad es que tenemos todavía que llegar a los 24 millones. ¿Dónde está el resto? Y uno se encuentra entonces que tengo empleo privado, doméstico, empleo público, autónomo, monotributistas y monotributistas sociales que